toda experiencia humana, absolutamente toda, ocurre en un único lugar, el ahora. Así es. Es una premisa tan obvia que casi no reparamos en ella. Y sin embargo, el texto que vamos a explorar hoy nos lanza una pregunta que me dejó pensando. A ver. Si todo pasa ahora, ¿por qué casi nunca vivimos aquí? Es una pregunta que va directo al núcleo de nuestra experiencia, ¿no? Y no es algo filosófico o lejano, para nada. Es algo que podemos observar, no sé, en la última hora. Claro. ¿Cuántos de esos 60 minutos la mente estuvo realmente donde estaba el cuerpo? Exacto, probablemente muy pocos. Hoy vamos a meternos de lleno en un texto sobre lo que llama alfabetización existencial, que explora una idea fascinante: el instante sin pasado. Me encanta ese concepto. La misión es entender la diferencia, que es abismal, entre lo que está ocurriendo de verdad, la experiencia directa, y toda esa capa de historia personal que le ponemos encima. Casi siempre sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Queremos descifrar cómo esa interpretación del pasado moldea lo que sentimos, lo que decidimos, y si existe una libertad que no dependa de que el mundo cambie, sino de cómo lo vemos. Y un punto clave que la fuente subraya desde el principio es que no se trata de forzar un cambio. No es una técnica para, digamos, ser más feliz o algo así. No es autoayuda tradicional, para nada. El objetivo es mucho más sutil. Es aprender a ver un mecanismo. Diferenciar entre lo que podríamos llamar la vida directa, que es sensorial, inmediata y sorprendentemente ligera. Ligera. Y la vida como narrativa, que es una construcción mental, mucho más pesada y que vive de la memoria. Me gusta esa distinción, vida directa versus vida como narrativa. Empecemos por ahí, entonces. La primera idea clave que presenta la fuente es esa. El instante es simple, es ligero. La interpretación es pesada. Pone el foco en la materia prima, ¿no?, antes de que la mente la edite. El instante es descrito como algo muy concreto. Una sensación, un color, un sonido, un movimiento del cuerpo. Pura percepción. Pura percepción, sin juicio. Entiendo. Como cuando sientes un nudo en el estómago antes de una llamada importante. El instante, la vida directa, es solo esa sensación física. Esa tensión. Esa tensión en el abdomen. Pero luego, en una fracción de segundo, la mente entra con todo. Y esa es la transición que nos interesa. Inmediatamente, esa sensación física se engancha a una historia. El pensamiento dice, es este nudo otra vez. Ya lo conozco. La última vez que lo sentí, la llamada salió fatal. Seguro que va a pasar de nuevo. Y de repente, una simple sensación corporal ya no es una sensación. No, ya es un pronóstico de fracaso. Es una prueba que confirma una vieja historia sobre mí. Exacto. Sobre tu incompetencia o tu mala suerte. Lo que sea. Ahí está el peso. Hay una cita en el texto que es demoledora. Dice, el instante nunca pesa. Pesa la memoria que se cuela en él. Pero a ver, ¿por qué lo hacemos? Si es tan pesado, ¿por qué la mente corre a hacerlo? Es que es un hábito profundamente arraigado, casi un mecanismo de supervivencia que hemos llevado al extremo. ¿Supervivencia? Sí, la mente evolucionó para buscar patrones, para conectar el pasado con el presente y así predecir el futuro. Y es útil, ¿no? Sí, si ves unas huellas y las asocias con un depredador. Claro, te salva la vida. El problema es que aplica ese mismo mecanismo a nuestra vida psicológica. Busca constantemente una narrativa coherente sobre quién soy yo, y usa cada instante como un ladrillo para construir o reforzar esa historia. O sea, la vida deja de ser una experiencia directa. Exacto. Y se convierte en un drama personal sobre mí y lo que me pasa. Y ese drama personal nos lleva a la segunda idea, que es quizás la más radical que plantea el texto. Esta es fuerte, sí. Dice sin rodeos que nada del pasado existe ahora. Pero, honestamente, eso choca con cómo nos sentimos. Una herida de una traición de hace años puede sentirse increíblemente real hoy. Totalmente. Y el texto explica esa aparente contradicción. Es que distingue de forma muy clara entre dos conceptos, los eventos pasados y el pasado psicológico. Ok, ¿cuál es la diferencia? Los eventos pasados son hechos. Terminaron. La traición, el error, el elogio, el abrazo, como eventos ocurrieron y ya no existen en el tiempo. Son historia. De acuerdo, eso es un hecho. Terminaron. Pero el pasado psicológico no es algo que fue. Es un acto que está ocurriendo ahora. ¿Cómo?
La fuente lo define como el pensamiento recordando activamente los eventos, reactivando las emociones y proyectándolas sobre el presente. O sea, la herida no duele por el evento que pasó, duele por el acto presente de recordarlo. La analogía que usa el texto es tan potente. La de las maletas. Esa misma dice que la mente arrastra el pasado como quien arrastra maletas llenas de ropa que ya no usa y luego vive cansada sin saber por qué. Y ese cansancio no es una metáfora. No, es real. Es el agotamiento que produce el esfuerzo constante de sostener mentalmente algo que ya no tiene existencia propia. Vivir en el pasado es un trabajo a tiempo completo. Un trabajo que consume una cantidad de energía brutal. Exacto. Y esa carga de energía me imagino que se manifiesta sobre todo en las emociones. El texto propone un experimento mental muy interesante para explorar esto. Ajá. Nos pide que la próxima vez que sintamos una emoción intensa, como miedo o tristeza, la observemos de una forma muy particular. ¿Cómo funciona? La instrucción es observar la emoción sin intervenir. Y detalla muy bien qué significa eso. Primero, no ponerle un nombre. Evitar la etiqueta «esto es ansiedad». ¿Ok? Sin etiquetas. Segundo, y esto es crucial, no relacionarla con ninguna historia. No pensar «me siento así por lo que pasó ayer». Ujú. Y tercero, no justificarla ni analizarla. Simplemente dejarla estar. Es un enfoque completamente opuesto a lo que hacemos siempre. Nuestro primer instinto es analizar, entender, culpar, resolver. Siempre. Entonces, ¿qué pasa si logramos hacer eso? Si solo observamos la sensación pura. El resultado que describe el texto es una transformación radical. La emoción, despojada de nombre e historia, se reduce a solo una sensación. Solo una sensación, ¿sí? Se convierte en una oleada en el cuerpo, un movimiento energético. Y la frase clave es algo vivo, pero no personal. La emoción deja de ser una definición de quién soy yo. Espera un segundo, eso es clave. ¿Qué significa que se vuelve no personal? Que ya no la sientes. No. La sientes y puede que la sientas con muchísima intensidad. La diferencia es de identidad. A ver, Pasas de pensar, yo estoy triste, a simplemente observar, aquí hay una sensación de tristeza. ya veo la diferencia. En la primera frase, yo y tristeza son lo mismo. Mi identidad está definida por la emoción. En la segunda, hay un observador y un fenómeno observado. La experiencia es real, pero ya no me define. Es un evento que ocurre en mí, no algo que soy yo. Exactamente. Se vuelve un fenómeno, no una identidad. Saca al ego del centro de la ecuación. Claro, y esto nos reconecta con la idea anterior. ¿Qué es lo que hace que una emoción sea personal y a menudo dolorosa? La memoria. El pegamento. Es el pegamento que une esa sensación física a una larga historia sobre mis heridas, mis fracasos, mi carácter. Sin esa historia, la sensación es solo energía en movimiento. El instante es puro, como dice la fuente, hasta que lo contaminamos con memoria. Esto nos lleva a la pregunta del millón que el propio texto formula. Ajá. Si esto es tan liberador, ¿por qué no vivimos así naturalmente? ¿Por qué este hábito casi compulsivo de interpretar todo el tiempo? La respuesta que se ofrece es que la interpretación, aunque a menudo sea dolorosa, nos da algo que anhelamos profundamente, una ilusión de seguridad y control. Una ilusión. Una ilusión, sí. El yo, esa idea que tenemos de nosotros mismos, es una construcción narrativa. Necesita una historia para sentirse real. Claro, el texto menciona esas narrativas que usamos para apuntalarnos. Soy una persona ansiosa porque me pasó esto de niño. O a mí siempre me terminan dejando. Ya sé cómo va a terminar esto porque ya lo viví. Exacto. La historia nos da un contorno, nos define, nos da una sensación de predictibilidad. Y aquí llegamos a una paradoja psicológica fascinante. El texto dice, la mente prefiere cargar un miedo conocido antes que enfrentar la incertidumbre del ahora vacío. Uf, qué frase. Es que preferimos el sufrimiento familiar de nuestra historia al espacio abierto y desconocido de un presente sin etiquetas. La celda es predecible, el campo abierto no. Pero espera un momento, ¿no es esa función de la memoria algo útil, incluso necesario? Si toco una estufa caliente y me quemo, la memoria de ese dolor me protege. Mental. Y el texto es muy sutil al respecto. No habla de eliminar la memoria funcional, la que nos permite aprender, conducir un coche o no tocar la estufa.
la memoria práctica. Exacto. Habla del pasado psicológico, que es el comentario incesante que la mente le pone encima a la realidad. Una cosa es recordar la estufa quema, que es un dato útil. Ajá. Y otra muy distinta es, al ver una estufa, entrar en una narrativa sobre lo torpe que soy, siempre me lastimo, nada me sale bien. Ya veo. Es esa segunda capa. La historia sobre mí la que genera el sufrimiento. Justo ahí. Vale. La distinción es clave. Y esa identidad narrativa, aunque nos haga sufrir, nos da una falsa sensación de seguridad. Es la prisión de un yo que necesita recordar para existir. Nos aferramos a los barrotes de la memoria porque nos dan una sensación de solidez. Sin darnos cuenta de que son esos mismos barrotes los que nos impiden movernos con libertad. Totalmente. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Si dejamos de interpretar, ¿qué queda? El texto dice que lo que queda es claridad. Claridad, ¿sí? Describe un estado en el que escuchas sin defenderte, observas sin comparar, ves lo que es, no lo que debería ser. Y la acción, entonces, no nace de un reflejo condicionado por la historia, sino de una respuesta directa y fresca a lo que es real en este momento. Lo llama percepción sin historia y afirma que es infinitamente más inteligente que cualquier análisis. Más que el análisis. Sí, porque el análisis siempre se basa en datos viejos, en la memoria. Responde a lo que ya terminó. La percepción directa responde a lo que está vivo, a lo que existe ahora mismo. Claro, y aquí es donde yo, y creo que mucha gente, nos tropezaríamos. Mi primer impulso al oír esto sería pensar, ok, mi nueva tarea es soltar mi historia, dejar ir el pasado. Exacto, lo añadiría a mi lista de cosas por hacer para mejorarme. Y ese, según el texto, es el error clásico y la trampa más grande. Lo describe de una forma muy aguda. Eso es el yo queriendo mejorar la memoria que lo sostiene. Es la misma estructura intentando arreglarse a sí misma. Es el prisionero intentando decorar su celda. La propuesta no es de esfuerzo, no hay que luchar, ni empujar, ni borrar nada. Entonces, si no hay que hacer nada, ¿cómo se rompe el ciclo? La clave es mucho más simple y a la vez más profunda. La fuente dice, basta con ver en el instante mismo cuando la memoria entra donde no es necesaria. No es eliminarla, es verla. Es notar su activación automática, verla en acción. O sea, el truco no es pelear con el pensamiento, sino simplemente verlo aparecer, como ver una nube pasar por el cielo. Exactamente. Y ese ver, ese acto de darse cuenta en tiempo real, ya es la ruptura. No es un primer paso para luego hacer algo más. El ver es la ruptura. Ver el filtro en el momento mismo en que está operando es la liberación del filtro. No en retrospectiva, analizando por qué reaccionamos así ayer, sino en el calor del momento. Notar el impulso de interpretar justo cuando están haciendo. En ese acto de ver, el mecanismo pierde su poder automático. Su invisibilidad. Exacto. Entonces, si juntamos todo esto, la idea central parece ser que estar en el presente no es un objetivo a alcanzar. El texto dice que es la condición natural. El instante siempre está aquí. Debajo de todo el ruido. No hay que buscarlo. Es un cambio de perspectiva total. La pregunta no es ¿cómo consigo estar presente? Ya lo estamos. La pregunta es ¿qué me saca de aquí a cada rato? Y la respuesta, según esta fuente, es siempre la misma. El hábito automático e inconsciente de interpretar. Por eso recalca que no hace falta luchar contra la memoria, ni practicar la presencia como si fuera un deporte. La vida ya está ocurriendo aquí. El trabajo no es llegar, sino dejar de irse. Y lo único que sostiene al pasado psicológico es ese hábito de narrar sin darnos cuenta, y el texto describe el punto exacto donde ese hábito termina. A ver. Cuando lo ves aparecer mientras aparece. En ese instante, cuando la mente empieza su historia y hay una conciencia que lo nota, la narración se disuelve como humo. No porque la detengamos a la fuerza, no, sino porque al ser vista, pierde su credibilidad. Se revela como lo que es. Solo un pensamiento, no la realidad. La libertad no es un logro, es lo que queda cuando la interpretación cesa. Esa frase ahora tiene mucho más sentido. Es la esencia de todo. No es algo que se añade, sino lo que se revela cuando se quita el velo de la historia personal. El estado natural de la percepción.
sin un intérprete que la distorsione constantemente con sus miedos y esperanzas pasadas. ¡Qué potente! Entonces, para cerrar nuestra exploración de hoy, y basándonos en esta lógica, podemos llevarnos un experimento. De próxima vez que aparezca una reacción emocional intensa, un flash de enojo en el tráfico, una punzada de ansiedad, ¿qué pasaría si, solo por un segundo, intentamos algo diferente? En lugar del análisis automático, en lugar de empezar el «estoy así, ¿por qué?», simplemente sentir la energía de la emoción en el cuerpo, el calor en el pecho, la tensión en los hombros. La pregunta que nos deja este texto es, ¿qué ocurre si la sensación física está ahí, pero la historia que la mente se apresura a contar nunca llega? La sensación cambia, se va, se queda. Exacto. ¿Qué se revela en ese pequeño silencio entre el sentir y el narrar?